Hola, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy seguimos con la serie esta de modelado de filtros y toca la parte 2 en la cual tocaremos un filtro pasabajas activo. Seguimos el esquema en el cual vamos de manera ordenada desarrollando cada uno de los tipos de filtros. Quizá haya más de estos pasos en un orden superior, pero bueno, hoy toca de primer orden activo. Vemos la introducción aquí del amplificador operacional que nos va a dar la posibilidad de tener una ganancia mayor que 1 usando la configuración esta de realimentación de las resistencias. Vemos que tenemos en paralelo un capacitor y la resistencia RF y entra en la terminal negativa R1. Para poder trabajar en este caso necesitamos recordar algunas de las propiedades importantes de los amplificadores operacionales, como es el caso de la impedancia de entrada. La impedancia de entrada tiene que ser infinita o el comportamiento de un amplificador operacional real tiene que aproximarse a esto, es decir, que las corrientes que ingresan por aquí y por aquí o que salen de estas dos terminales tienen que ser cercanas a cero o muy pequeñas y despreciables en un caso real. En el caso ideal es infinito. La impedancia de salida, es decir, la corriente que le pidamos idealmente nos las puede dar, y en el caso de un amplificador real pues tiene que darnos, sabemos que está limitada por la alimentación de este circuito, pero tiene que darnos una corriente que le pidamos. Otra cuestión es que estas dos terminales tienden a tener el mismo voltaje, es decir, si esta está conectada a tierra, esta terminal va a tender a tener el mismo voltaje, es decir, comportarse como un 0 en este caso. Estas dos tienen que tener un 0, ya que esta configuración en particular está aterrizada en la terminal no inversora. Y otra propiedad es que la ganancia entre estas dos terminales que se refleja en la salida es infinita para el caso real, y bueno, nuevamente para el caso ideal. Nuevamente para el caso real pues no es infinita, pero tiene que ser una ganancia muy grande entre estas dos terminales en que se refleja en la salida. Estas propiedades nos van a servir para analizar este circuito. Indicamos el sentido de las corrientes, y 1 entra por aquí, tenemos aquí la fuente y la salida, y 1 entra por aquí, y asignamos el sentido de la corriente I2 e I3 como una división que ocurre cuando estas ramas se separan, ¿no? Entonces I2 pasa por este camino, ya que no puede pasar por aquí, y I3 asignamos el sentido de la corriente por aquí, igual se une otra vez aquí y nos va a reflejar en la salida. Finalmente vamos a necesitar otra vez la relación constitutiva del capacitor, que nos dice que el voltaje entre las terminales del capacitor está relacionado con la integral de la corriente que pasa a través de él dividido por la capacitancia. O si queremos verlo desde el lado de la corriente, es decir, resolvemos para I3, vemos que la corriente I3 es igual a la capacitancia multiplicado por la derivada del voltaje que se ve entre estas terminales. ¿Ok? Y ahora vamos a resolver el circuito. Primero planteamos un análisis de corrientes de Kirchhoff, en el cual vamos a establecer, como habíamos dicho, que la corriente I1 de T es igual a lo que entra es igual a lo que sale, es decir, I2 más I3, ¿ok? I2 más I3. Entonces, lo que necesitamos ahora es decir qué es I1, qué es I2 y qué es I3. Para I1, como habíamos dicho que esta terminal está aterrizada y estos terminales tienden a tener el mismo valor, vemos que aquí también hay un 0, entonces tenemos BI. El voltaje entre las terminales de R1 es BI y 0, entonces la corriente es I1 de T es igual a BI, el voltaje de entrada, menos 0 dividido entre R1.
Con lo cual, eliminando el 0, tenemos PI de T entre R1. Bien. Ahora, ¿qué es I2? I2 también es una resistencia y el voltaje de las terminales es 0 y por el sentido de la corriente que establecimos, asumimos que este valor es más negativo que este nodo. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, es decir, I2 de T es igual al voltaje más positivo, que en este caso es 0, menos el voltaje más negativo, que en este caso es V0, la salida, y dividimos entre RF. Bien, el resultado de esto es menos VO, la salida, entre RF. Y para el caso del capacitor, vemos que tiene las mismas terminales, los mismos nodos que tiene el resistor, y es decir, este nodo es más positivo que este. Entonces vamos a realizar, visto desde la corriente, como mostramos en la diapositiva, I3 es igual, recordemos que es la capacitancia C multiplicado por la derivada del voltaje entre las terminales, pero el voltaje entre las terminales es 0, la terminal más positiva, menos V0 de T, la salida. Todo esto pues es tomando la derivada, ¿no? Entonces, bueno, esto como es una operación lineal y esto es 0, podemos tener que I3 es igual a C menos C, por el signo este, por la derivada de V0 del tiempo. Entonces ya tenemos nuestras tres expresiones para completar esta ley de la corriente. Vamos a establecerlo aquí. Primero tenemos I1, que es VI entre R1 es igual a I2, pero I2 es menos VO entre la resistencia de realimentación RF y I3, que en este caso I3 es menos C por la derivada de VO, la salida, derivada del tiempo. ¿Okay? Entonces tenemos nuestra equivalencia de esto con esto. Ahora vamos a aplicar la transformada de Laplace para deshacernos de la derivada y poder trabajarlo de manera algebraica, no trabajar con una ecuación diferencial. Entonces lo que tenemos es VI ahora de la variable S es igual a menos VO de S RF, y recordemos que la derivada de la transformada de una derivada es el producto de S por la función de S. Entonces tenemos S, C y ahora VO de S y listo. Ahora lo único que queda es simplemente agrupar términos, realizar aquí esta fracción, vamos a hacer el denominador común. Usamos el denominador común entre este término y este término, con lo que tenemos DI es R1 es igual a menos 1 más SRF C dividido entre RF de V0 de S. Y finalmente, para obtener la función de transferencia, sabemos que es la salida entre la entrada VO de S entre VI de S. Lo vamos a anotar como con la variable H
de S es igual a, bueno, esto pasa aquí dividiendo y esto pasa multiplicando. Es decir, no olvidemos el signo negativo. Tenemos menos RF sobre R1 y recordemos que como esto pasó dividiendo, se ocupa el recíproco. ¿Ok? Y RF que teníamos aquí salió en el coeficiente, porque al final de cuentas son constantes. Entonces podemos asegurar que con esto tenemos nuestra función de transferencia. Y si quieres, puedes hacer una pausa y copiar estos valores, ya que voy a cambiar de pizarrón. ¿Ok? Y bueno, entonces con esta expresión lo que vamos a hacer es, para calcular la magnitud y con ello obtener la frecuencia de corte de nuestro filtro, vamos a sustituir la variable S por la variable J omega, que es, como habíamos dicho en el video anterior, un análisis de la variable compleja en J. ¿Okay? Entonces vamos a barrer todo este eje para ver cómo se comporta para distintas frecuencias. Dicho esto, tenemos que H de J omega es igual a menos RF sobre R1 multiplicado por 1 sobre J omega RFC más 1. ¿Ok? Entonces, para obtener la magnitud, sabemos que esto se comporta así. Podemos obtener la magnitud de RF R1, la magnitud de 1 y la magnitud de esto. Por lo tanto, esto es simplemente un número positivo porque pierde el signo una vez que se hace esta operación. La magnitud de 1 es 1 y la magnitud de esto vamos a calcularla. Entonces tenemos que RF sobre R1 1 y tenemos aquí omega cuadrado RF cuadrado C cuadrado más 1. Y finalmente recordemos que esta parte, cuando calculamos la ganancia en un diagrama de Bode, lo único que va a hacer es mover la gráfica hacia arriba o hacia abajo porque es un valor constante. Y nos quedamos con esta parte. La cual habíamos calculado la función de la frecuencia de corte. Esto nada más va a mover la gráfica y esta parte es la que nos interesa. Entonces vamos a buscar la frecuencia de corte, que debe ser aproximadamente 1 sobre raíz de 2, obteniendo el recíproco y eliminando la raíz cuadrada, tenemos que omega cuadrado RF C cuadrado, también cuadrado, más 1 es igual a 2. El 1 resta al 2, tenemos
vamos a restar 1 del 2 y aparte pasar este factor restando, es decir, omega cuadrada rf cuadrado c cuadrada, el 1 pasa restando, es decir, 2 menos 1, 1, omega cuadrada 1 sobre rf cuadrado c cuadrado, y finalmente omega de corte va a ser 1 sobre rfc. Y si queremos en frecuencia, en hertz, va a ser 1 sobre 2 pi rfc. ¿Ok? Y bueno, esta es la obtención de la función de transferencia y de la frecuencia de corte de nuestro filtro pasa-bajas activo. Lo que nos queda es ver cómo afecta esta ganancia RF, R1, y para ello vamos a proponer unos valores de capacitancia, resistencia y resistencia de realimentación. Vamos a ver. RF, vamos a suponer 1 kilo ohm y C igual a 4700 microfarads. Bien, vamos a pasar al MATLAB a ver qué nos deja este resultado. Entonces tenemos que si R1 eran 100 ohms, RF eran 1 kilo ohm, y C eran 4700 microfaradios. Vamos a establecer el numerador y el denominador de la función de transferencia del filtro, cual tenemos expresado aquí. Aquí tenemos expresada la función de transferencia RF, R1, y esto será el denominador que usemos, el numerador que usemos y el denominador. ¿Ok? Entonces tenemos que como denominador es RFC más 1. Vamos a escribir esto en MATLAB. Para el numerador, 1. Para el denominador, RF por C más 1, escrito como vector. Y bueno, vamos ahora a escribir completa la función de transferencia. No olvidemos que existe una ganancia de menos RF entre R1, entonces vamos a expresarlo así. Ahora sí, multiplicamos la función de transferencia usando la función de MATLAB. Numerador entre y denominador. Y veamos qué obtenemos. En este caso, los valores de RF y C se convirtieron, el producto se convirtió en 4.7. Tenemos aquí el 1 todavía, y RF entre R1 negativo
nos dio una ganancia de 10. Entonces, este es el resultado de la función de transferencia cuando usamos los valores de 100 ohms, 1 kilo ohm y 4700 microfaradios. Vamos a analizar la función del diagrama de Bode que genera esto. Y aquí lo tenemos. Es un comportamiento bastante similar a el que tenemos en el video anterior, en el cual la ganancia de menos 3 decibeles ocurre en 17 decibeles y es aproximadamente igual a 0.213. Vamos a ver. La frecuencia de corte, recordemos que era 0.2128 y es lo que estamos viendo aquí. Aproximadamente 17 decibeles es lo que tenemos aquí. ¿Por qué 17 y no menos 3? Porque, como habíamos dicho, este factor, este coeficiente RF-R1 constante, mueve nuestra gráfica hacia arriba en un valor de 20, particularmente para estos valores de RF y R1. Entonces toda la gráfica se mueve 20 hacia arriba y en vez de tener menos 3 tenemos 17, que es 20 menos 3. Entonces ese es el resultado. Nuevamente la fase coincide también para este valor, el punto 21. Y bueno, el siguiente paso, en el siguiente video tendremos el filtro de segundo orden también activo. Espero que también haya sido claro esta vez y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias.